tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Estamos arrancando con toda la tarde, ya vamos a hablar mucho de economía porque vamos a contar cuáles son las proyecciones, los supuestos básicos del presupuesto 2023, qué es lo que está imaginando el gobierno de economía en los próximos meses y para el próximo año. Y también, bueno, cómo impacta en el bolsillo todo el tema de la suba de la tasa de interés y los cálculos que hay que hacer para evaluar si son pesos o dólares, o quedarse en un ahorro en el banco en plazo fijo, o ir al dólar, o qué hacer con los pesos si alguien tiene algún ahorro. Y del otro lado, cómo está impactando en las tasas de interés, en las tarjetas de crédito, en todo el financiamiento del consumo y de otros sectores. Pero vamos a arrancar con el tema causa de Cristina. Reapareció la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ahora la van a ver. Dijo, estoy viva por Dios y la Virgen, y también dio algunas definiciones políticas respecto a la búsqueda de algún tipo de acuerdo político mínimo, dijo, con la oposición. Ahora vamos a estar hablando de esos temas. Pero tengo a Diego de Nicolás en Comodoro Pi. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buen día. Y aquí estamos en Comodoro Pi esperando el inicio de la declaración indagatoria de Gabriel Carrizo, el cuarto de los detenidos por el ataque a la vicepresidenta. Mira, te vamos a mostrar con esta cámara un camión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que está ubicado ahí en esta calle lateral de los tribunales de Comodoro Pi. Dentro de ese camión se encuentra Gabriel Carrizo. Fue trasladado en la mañana de hoy, pero todavía no ha sido conducido al tercer piso, donde está el despacho de la jueza Capuchetti. Sí han ingresado sus abogados, se encuentran realizando los trámites preliminares en ese lugar y se espera que en el transcurso de las primeras horas de la tarde Gabriel Carrizo sea llevado ante la jueza para hacer esta primera declaración indagatoria, que es el primer acto de defensa por los hechos por los cuales se lo ha detenido. De acuerdo a lo que hablamos con los abogados de Carrizo, se va a declarar absolutamente inocente, que no tiene nada que ver con el plan para matar a la vicepresidenta, y a pesar de admitir conocer a Sabac Montiel y también a Brenda Uliarte, él indica que nada tiene que ver con los episodios de violencia. Así que, aguardando esta situación, es el cuarto detenido en la causa. Recordamos que ayer ya la jueza dispuso los procesamientos de Uliarte y Sabac Montiel. Veremos qué pasa en el día de hoy, luego de la declaración de Carrizo. Bien, Diego, volvemos ahí en cualquier momento. Como la jueza Capuchetti lo que hizo es procesar tanto a Sabac Montiel como a Brenda Uliarte y ratificar las prisiones preventivas en un fallo que creo que tiene como 90 páginas. Ahí vamos a desgranar porque está bien claro quiénes son los personajes, ¿no? Quiénes son los detenidos y quiénes son los que están en la mira y cómo habría sido todo el proceso. Ahora lo va a contar Pablo Binocur, que tiene ahí toda la información para desgranar el expediente, pero quiero mostrarles a la vicepresidenta cuando ayer, en una reunión con curas villeros, como los denominó la vicepresidenta, dice que ella está viva por Dios y la Virgen, ¿no? Y dijo que se está volviendo un poco hasta mística. Bueno, de alguna manera es la primera vez que aparece Cristina, hizo algún tuit, pero la primera vez que aparece después del atentado. Mirá. Yo quería que mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. Me hubiera gustado que estuvieran mis amigas las carmelitas de San Nicolás, pero no pueden porque son de clausura. Pero sí, yo les invité, después me di cuenta que no podían, pero ya hablamos mucho, nos mandamos mensajitos y ellas me mandan miel de la Basílica de Rosario, del Rosario de San Nicolás. Y bueno, me mandan también nueces de pecado y cositas así, siempre nos mandamos mensajitos. Yo las quiero mucho, ellas me quieren mucho. Bueno, ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner. Ahora vamos a contar y vamos a desgranar un poco con Carlos González Prieto, con Claudio Slotnick, el tema de lo que dijo Cristina respecto a la necesidad de hacer un acuerdo mínimo y qué está implicando, lo que habló de Melconian también, que lo volvió a mencionar Cristina, la reunión que tuvo con Melconian. Pero vamos directo a la causa. Pablo, ¿cuál es la novedad? Y contamos
contanos cuál es el tema principal hoy después del procesamiento y la prisión preventiva para Brenda Uriarte y Saad Montiel. Sí, en este momento, a ver, tenemos dos cuestiones o dos pistas. Por un lado tenés lo que tiene que ver con el procesamiento de Brenda Uriarte y de Saad Montiel, que ahí la jueza hace una descripción muy fidedigna de cómo fue la maniobra para intentar asesinar a la vicepresidenta. Más o menos el documento tiene 95 páginas. A partir de la página 70 empieza a trazar cuáles fueron esos lineamientos principales de cómo fue orquestado este plan. ¿Qué dice? Aquel curso de acción, si tenemos la primera placa, tuvo inicio, según la jueza, el 22 de abril de este año. O sea, no es algo que fue desde hace poco, sino que el 22 de abril se inició, que fue cuando Brenda Uriarte decide comprar este arma con el que después le iban a intentar disparar a Cristina Kirchner. Es una pistola semiautomática de acción simple, calibre 32, marca Versa, modelo Loop 086 con la numeración tal. Esto es lo que es el primer punto que plantea la jueza. Habla de que en un momento, según se describe en lo que está en el teléfono celular de Brenda Uriarte, ese día, el día que compraron el arma, Brenda le dijo a un amigo, un contacto de WhatsApp, identificado como Serena, que había adquirido un arma de fuego. Concretamente le dijo, sí, tengo un fierro, lo compré porque mi ex está jede, mi ex, el exnovio, jede, está pesado. Y el mismo día le informó esa misma circunstancia a otro contacto agendado como Fran. ¿Sí? Tranqui, no va a pasar nada, es mío el fierro. Esto está en el celular de Brenda Uriarte. Y fíjate cómo más adelante se ve también, esto está en la causa, Maxi, esto es lo más importante, te diría, porque ya no son trascendidos periodísticos, esto está en la causa y está en el oficio de procesamiento de Brenda Uriarte, a quien indican como prácticamente la instigadora de este intento de asesinato. No hablan de ella como si fuera una persona que sabía, sino como la instigadora. En el informe remitido por la PCA se advierten numerosas fotografías de la imputada manipulando la misma pistola que posteriormente fue secuestrada, ¿sí? Y acá se ve, hay varias imágenes de esta, fíjate, ahí veíamos una, ahora vemos otra también ahí en pantalla, donde se ve a Brenda con fotos que sacó con su propio celular y en las cuales estaba usando el arma que después serviría para intentar dispararle a Cristina Kirchner. Al día siguiente, en otra conversación con un contacto identificado como Nacho, la imputada le refirió, y acá empiezan ya sí el trasfondo político. Hasta ahora lo que teníamos era, en el mes de abril, había comprado un arma por un exnovio, un presunto exnovio que estaba medio pesado. Pero ya más adelante en los chats aparecen sí las referencias concretas a la política. ¿Qué dice? En otra conversación con un contacto identificado como Nacho, la imputada se refirió a que para limpiar la Argentina hace falta que corra sangre. De poder se puede, hay que encontrar la manera. No necesito pagarlo, yo puedo serlo. O sea, yo puedo disparar. Sé usar un fierro. No soy francotiradora, pero algo es algo. Hay que encontrar un hueco. Ser estratega. En este punto vale aclarar que su interlocutor le sugirió que no lo hiciera y le refirió que estaba delirando. Pero este era el tono de las conversaciones. Es decir, que Brenda Uriarte es la que compró el arma que después llevó Saad Montiel frente a la cara de Cristina. Exactamente. Estamos hablando, todas estas conversaciones... Y la jueza está infiriendo que es la instigadora la que lo manda a Saad Montiel a atentar contra Cristina Fernández de Kirchner. En este procesamiento lo que habla es que los dos son corresponsables, ¿sí? Que no es que uno, por no haber intentado disparar, no es el responsable del hecho, sino que los dos están en paridad de condiciones y los dos son responsables de este intento de atentado, ¿sí? Una novedad de la causa es que el fiscal Rívolo hace instantes pidió que también se lo impute a Saad Montiel por intento de femicidio, ¿no? Que sería otro agravante. Pero seguimos. 23 de agosto de este año, esto sigue estando en el expediente, lo estamos viendo ahí en pantalla. Fernando Andrés Saad Montiel y Brenda Uriarte mantuvieron una conversación en el marco de la cual Saad Montiel le refirió otra cosa. Me contestó el tipo del alquiler de Recoleta para el sábado y tenemos que verlo. Dice que no tiene, no sé, tiene que coordinar varias entrevistas y que le dejen una seña, ¿viste? ¿Qué sé yo? Así que le dije que íbamos a tener la plata para dejarle una seña.
23 de agosto, ¿sí? Fue en los días donde ya empezaba a haber manifestaciones en la puerta de la casa de Cristina. Acá consta en el expediente algo que también hemos hablado en este programa. Esta idea de que tenían Sabac Montiel y Brenda Uliarte de alquilar un departamento en el edificio donde vivía Cristina Kirchner, ¿sí? Y Brenda Uliarte le contesta, ¿no te gusta el depto? No me gusta el depto, el pero sí. Cristina y la gente está reunida en Recoleta para pegarle un corchazo, ¿sí? Estos serán los términos de los diálogos entre Brenda Uliarte y Sabac Montiel. ¿Por qué es importante esto? Insisto, hasta ahora eran trascendidos periodísticos, era información que se filtraba, ahora ya está en el procesamiento de Sabac Montiel y de Brenda Uliarte. Bien. La indagatoria de hoy, para cerrar, con Carrizo, el indicado como el jefe de la banda de los Copitos, es muy importante. Ahí estamos viendo la foto de ellos, de la banda de los Copitos. ¿Por qué es importante esto? Porque según fuentes de la investigación, dicen que el celular de Gabriel Nicolás Carrizo está muy complicado, que encontraron cosas muy graves en el celular de Gabriel Nicolás Carrizo. Entonces, la pregunta es si se agrega o no un cuarto implicado en la causa. Hasta ahora está detenido, hay que ver qué surge a partir de la indagatoria. Seguramente en las próximas horas conoceremos una parte del contenido de ese celular que hace que hoy Gabriel Nicolás Carrizo esté detenido y que haya alguna posibilidad de que también sea procesado. Bien, ya nos vamos a meter en el tema económico y en el tema político, las declaraciones de Cristina, pero está el doctor Torres Duarte. Gracias, doctor, por venir, que es abogado penalista y demás. ¿Cuál es la primera impresión? Digamos, la banda de los Copitos en realidad era un grupo que vendía... Sí, copitos de azúcar. Copos de azúcar o algodón de azúcar, ¿no? Esto es lo que dice el abogado de Carrizo. Dice, pero la llaman la banda de los Copitos, pero en realidad mi cliente le daba trabajo a una serie de personas marginales, digamos, que no tenían ningún tipo de trabajo y que con esto se ganaban el sustento de vida. Sí, a mí me recuerda mucho, por ahí, o sea, es un episodio de que la gente ya perdió no recuerda, al atentado de la tumba de Ramón Falcón, cuando un grupo de anarquistas también, de este estilo, así muy marginales, planean un atentado y lo llevan a cabo. Esto es la impresión que me da, de ser un grupo de marginales que, no sé, por algún motivo X, terminan llenos de bronca o de frustración e intentan estas cosas, tal vez un poco como decía la vez pasada, que yo, vos no estabas, pero había otro conductor, ahora no me acuerdo el nombre, que estaba hablando con un psiquiatra, con ansias de figuración, con ansias de trascender todos estos marginales y hacen este tipo de actos. Yo no veo una gran preparación, o sea, veo todo bastante delirante, pero sí existen este tipo de grupos marginales que actúan en esta... Igualmente tengo entendido que la justicia está investigando si hay algún tipo de conexión adicional, algún financiamiento, alguien que los haya caminado, o es decir, que les haya de alguna manera orientado. Digamos, personas con bronca están llenos, hay millones. Sí, pero no, está bien, pero... De hecho, hoy en día hay pero, o sea, personas con bronca están llenos y hay algunos que son más locos que otros. Yo a esto, por ahora, no lo veo con una conexión política. De hecho, Maxi, perdóname, el propio abogado de Cristina Fernández de Kirchner es el que planteó esta duda. Primero con ese tuit que borró, que comentábamos a principio de semana, donde dice el enemigo está dentro de la propia tropa. Lo deja algunos minutos y lo borra. Y después sigue escribiendo en tuit a los 2-3 días y ya no borra ese tuit, donde dice que tienen puntas respecto al financiamiento de quién hizo el atentado. Digamos, esta duda que la opinión pública, también ahí salió una encuesta de Giacobbe, si querés después te la comparto, con qué piensa la opinión pública de que pasó con el atentado de Cristina, la pone el mismo abogado de Cristina Fernández de Kirchner respecto a que no son solamente unos... Te referís a Dalbón. Sí. Que no es el abogado en esta causa. Digamos. No, bueno, pero nadie puede negar la cercanía de Gregorio. No, pero te estoy dando una información, no estoy diciendo, no es el abogado que se presenta en la querella, es otro abogado. En términos políticos, sí, uno tiene a Tailade tratando de ligar a Milei y a Patricia Burrich con esto, y por otro lado tiene a Dalbón diciendo que esto es algo más interno. La verdad que, o sea, bien.
No me corresponde a mí opinar políticamente, pero esto es después volvemos con información adicional sobre la causa, más allá de todas las especulaciones y las cosas que se puedan tejer sobre esto. Me meto en algunos temas donde pisamos un poquito más firme en el terreno. Ya nos vamos a meter con el tema economía. Vean ayer Cristina cuando habla de la reunión nuevamente con Melconian y de la necesidad de un acuerdo mínimo político en la sociedad argentina. Bueno, Cristina dijo, yo fui presidenta 2 veces, no son cosas que me seduzcan, hay que hacer un acuerdo mínimo en economía. Cuando yo me junté, que tuvo tanta prensa y con Melconian, que nadie puede pensar que yo tengo las mismas ideas que Melconian en política, pero esta es la gracia. La gracia no es juntarse con los que piensan igual. La gracia está juntarse con los que piensan distintos y ver si al menos en economía podemos tener un acuerdo mínimo, porque todos hablan de la inflación. El problema es que la inflación viene porque no tenemos moneda, que es lo que yo vieron que venía en las conferencias que yo venía dando de la economía bimonetaria y qué sé yo, del dólar, pim, pum, pam. Es eso. Entonces, hay que ponerse de acuerdo mínimamente en eso para volver a reconstruir. Y la verdad que cuando yo fui a hablar con él, lo hice con esa intención y sigo con la misma intención de siempre. Primero porque es cierto que todos los dirigentes políticos quieren ser presidentes, como dicen los curas que quieren todos ser papa, ¿no? Bueno, sí, la verdad. Bueno, ¿qué cura no quiere ser papa? Obviamente. Eso lo charlamos una vez con Jorge, él se reía. Y finalmente yo tenía razón. Finalmente yo tenía razón. Y la verdad que en mi caso yo ya fui presidenta 2 veces. O sea, la máxima ambición que tiene un político, una política en la Argentina, que es ser presidente, yo ya la tuve por partida doble. Y además de eso, mi compañero también fue presidente. O sea, no son esas las cosas que me seducen. Bueno, ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner planteando esto, ¿no? Lo de un acuerdo mínimo en términos económicos. Son cosas un tanto embrionarias que la vicepresidenta tira cada rato. Es cierto que Cristina viene hablando del bimonetarismo hace rato, de las dificultades. Lo que sucede es que hoy se está aplicando un programa económico que lleva adelante el Ministerio de Economía, Sergio Massa, el acuerdo con el FMI, que es exactamente contrario a lo que decía Cristina en público hace 2 meses respecto a qué había que hacer con la economía. Exactamente contrario. El ajuste fiscal, la quita acelerada de subsidios, la tasa de interés real positiva, un dólar especial para que ahora van a ver y que está funcionando muy bien el dólar soja a 200 pesos, récord de liquidación de soja y 2.000 millones de dólares en 8 días hábiles acumulados el Banco Central. Es decir, pero es todo un conjunto de medidas que son diametralmente opuestas a lo que pensaba Cristina hasta su última aparición pública cuando daba esas clases de economía, una especie de teoría propia económica. Entonces, la verdad que, bueno, llama la atención de por qué la vicepresidenta larga estas cosas. Mi impresión es que siguen realmente muy preocupados, y es cierto, de cómo se encamina la economía el próximo año. Es decir, cómo haces para estacionar mínimamente la economía sin una crisis. Y cómo haces para estacionarla en niveles de inflación altísimos que dejan muy pocas posibilidades electorales para el actual gobierno. Ahora vamos a ver los números del presupuesto 2023. Aportame un datito adicional, Pablo, sobre esto. Sí, perdóname que estábamos chequeando Me dicen que tenés algo del llamado del acuerdo, que hay otros momentos donde Cristina hizo planteos sobre el acuerdo. Sí, a ver, Cristina Kirchner varias veces hizo planteos sobre el acuerdo y sí, hay un dato adicional que es que hoy, Oscar Parrilli también salió a ratificar que Cristina Kirchner está dispuesta a hablar con Mauricio Macri. Lo hizo en declaraciones radiales a Radio El Destape hoy.
planteando esto. Cristina podría hablar con Mauricio Macri. Esto es algo que ya se viene dando a partir de esta información que había dado en su momento Carlos Pagni, que también la ratificamos acá, sobre un encuentro entre Cristina Kirchner y José Torello, el senador José Torello, amigo de Mauricio Macri, donde ella le deja entrever que está dispuesta a tener una conversación. Eso también, en la crónica periodística también lo contamos en A24.com, lo contó Stella Gárnica, que hay muchos sectores dentro del kirchnerismo duro tratando de generar ese diálogo entre Cristina y Macri. Por ahora, en el macrismo lo descartan, que dicen que no están dadas las condiciones, que no en este terreno de violencia, en este clima de violencia, pero el kirchnerismo hace como tiende un primer brazo. Hoy ya habló, ya no un vocero en off, ya no un trascendido, sino el hombre que habla por Cristina Kirchner, que es Oscar Parrilli, y ratificó que Cristina podría llegar a hablar con Macri si están dadas las condiciones. Sí, lo Habrá que hemos ver contado qué siempre es, la oposición ve las encuestas, hay un 70% de la población que está muy enojada con el gobierno. Obviamente, cualquier oposición diría, ¿por a qué me voy a acercar? Yo digo que el único incentivo que tiene la oposición para acercarse es pensar en ser futuro gobierno. Es decir, acá es muy fácil llegar, hay dificultades para gestionar, lo está viendo el peronismo, que primero fue el acuerdo con el FMI, después fue la urgencia de Massa, ministro de Economía, si no, no llegaba a la elección del año que viene. Es decir, por primera vez el peronismo, el regreso de la democracia, se vio ante la posibilidad de que hubiera un quiebre institucional. Digamos, no pudiera terminar su gobierno. Entonces, ¿cuál es el único incentivo que tiene la oposición viendo las encuestas, donde dice el 70% está muy enojado con el gobierno, pues me voy a acercar si estoy bien así? Bueno, primero que la sociedad no le importa tanto la grieta, sino que quiere salir de la crisis económica. Y segundo, porque si te imaginás gobierno a partir del año que viene, tenés que gestionar y por ahí puede haber algunos acuerdos básicos que pueda iniciar este gobierno en términos económicos, y dentro de ese pacto pueda seguirse el año a partir de diciembre del 2023 si hay otro gobierno eventualmente de la oposición en marcha. Miren los números del presupuesto 2023 para ver un poco qué está mirando el Ministerio de Economía hacia adelante. El supuesto principal, que es el supuesto económico que hace el Ministerio de Economía para adelante, es que la inflación este año va a cerrar en 95%, 94,5%. Siempre cuando haces el presupuesto 2023 se pone un número de inflación de cierre del año y la verdad que pone el equipo económico de Sergio Massa un número que es razonable, no se inventa nada. Para que den una idea de cómo ha cambiado el escenario, en junio Martín Guzmán, antes de irse, 20 días antes de irse, Martín Guzmán hace un informe preliminar que suscribe también el FMI y lo publica en el Ministerio de Economía y dice que la inflación este año va a ser del 57%. Ya era un número subestimado, todos decíamos puede estar entre 65 y 70% la inflación de este año. Hoy el Ministerio de Economía ratifica este número. Dice, esta es la inflación piso para este año, 94,5%. Está en el informe oficial. Y la inflación para el 2023, este es el supuesto macro para el año que viene, dice el Ministerio de Economía, 60%. Que todos están viendo, bueno, un gobierno que te dice en un año electoral va a tener 60% de inflación, es un gobierno, bueno, que verdaderamente está viendo una situación muy compleja hacia adelante. De todas maneras, es un número optimista, si se quiere, porque requiere muchas condiciones para que la Argentina pueda desacelerar 25 puntos la inflación o más, porque es probable, 35 puntos la inflación, o más, porque es probable que la inflación esté cerca del 100% este año, en el mejor de los casos, bueno, 40 puntos el año que viene. El segundo supuesto que hay en el presupuesto 2023 tiene que ver con el crecimiento. Y de nuevo el Ministerio de Economía pone un supuesto realista, si se quiere, pero duro en términos políticos, porque pone el Ministerio de Economía que en 2023 el crecimiento va a ser del 2%. Este año del 4% y en el 2023 del 2%. Para que cierre 4% este año es que la economía empieza, ya está, pero empieza a desacelerarse yendo a una caída en estos meses. Pues veníamos de un arrastre estadístico muy grande con el 10% de crecimiento el año pasado.
Y para el 2% el año próximo, lo que está viendo el Ministerio de Economía es que la caída sigue la primera parte del año próximo y que se recupera en la segunda parte. Punta a punta, 2% de crecimiento. Que imagínense, una economía que tiene, como la Argentina, en el supuesto del Ministerio de Economía, 60% de inflación en el año electoral y 2% de crecimiento, es una economía en muy malas condiciones, imposible para un gobierno ser reelecto con alguna chance de triunfo. El dólar oficial le ponen 270 pesos en diciembre del año próximo. Acá lo que hace el Ministerio de Economía es poner una base para fin de este año del dólar oficial, que hoy está en 143 pesos el mayorista, dice va a estar en 166. No puede anticipar mucho respecto al dólar oficial, pero van a seguir las mil devaluaciones al 5 o 6% mensual. Y el año próximo va a subir 62%, es decir, 2 puntitos por arriba de la inflación que proyecta el Ministerio de Economía. Obviamente, en este momento son todos números para cerrar el encuadre macro y sobre eso elaborar un presupuesto. Pero lo que les quiero mostrar es que estos números, por primera vez, bueno, están en línea, digamos. Ya no se puede poner los números que ponía Martín Guzmán, que había puesto para este año 2022 33% de inflación. Y vamos a terminar con 100. ¿Se entiende? Se empieza a blanquear también en el presupuesto lo que es el acuerdo con el fondo y eso requiere un sinceramiento de los números. El otro punto es directamente las metas fiscales que tiene el presupuesto, que ratifican el acuerdo con el fondo. Para este año el cierre del déficit fiscal primario de 2,5% del PBI, y yo digo que es importante, porque es la única ancla que tiene esta economía. Esta economía ya no tiene más el tipo de cambio oficial como ancla, no tiene más la tarifa como ancla, no tiene obviamente ninguna ancla en la credibilidad oficial, en la credibilidad del gobierno. La única ancla que tiene esta economía que compartieron Massa y Cristalina Georgieva en Washington es el acuerdo con el fondo. Y son las metas fiscales y monetarias con el FMI. Y este 2,5% se ratifica ahora, aunque es el presupuesto 2023, se ratifica en el mensaje para este año de 2022. Y esto es importante, insisto, porque hace 3 meses estamos discutiendo que el kirchnerismo decía que había que flexibilizar el presupuesto, que había que ir a Washington para flexibilizar las metas fiscales y monetarias, que había que tener la crisis, más déficit y más emisión. Esto queda totalmente de lado y Massa ratifica el rumbo. Y para el año que viene, como estaba en el acuerdo original con el FMI, una caída del déficit fiscal a 1,9%. Para que caiga el año que viene el déficit fiscal, más allá de que siempre la inflación es una aliada para el gobierno, porque si tiene mucha inflación puede jugar con la nominalidad y puede hacer que los gastos vayan detrás de la inflación, que lo va a hacer fuertemente este año, y de esa manera terminar de cerrar las cosas, pero en el proyecto de presupuesto 2023 se blanquea que ahí sí se quiere una caída adicional de los subsidios a la energía. Y esa caída, dice Massa, va a ser de 2,2% este año a 1,6% del PBI los subsidios energéticos. Fíjense que este número era el cual quería llegar este año Guzmán con el FMI. Pero fue tal el zafarrancho, la discusión interna de política, que Massa termina haciendo la quita de subsidios sobre el final del año. Apenas llega y ya es tarde para que impacte fuertemente en la reducción de subsidios de este año, más el impacto obviamente de Ucrania, crisis energética y demás. Pero ¿qué significa esto? Que el gobierno ya está planteando también que va a haber aumento de tarifas fuerte el año que viene para efectivizar la quita de subsidios en el año electoral, insisto. Y también plantea una quita menor, porque son menor el monto de subsidios al transporte, pero también está diciendo que va a seguir el aumento como hubo este año de aumento del transporte de colectivos el año que viene, porque hace falta reducir los subsidios a la energía fundamentalmente y al transporte para seguir alineando la reducción del déficit fiscal. Está Daniel Marx en comunicación, economista, bueno, alguien muy reconocido en los mercados financieros y que tengo entendido que ahora forma una especie de comité asesor de los equipos económicos de Massa. Daniel, gracias por atendernos, muy amable, como siempre. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿cómo estás vos? Gracias. Bien, ¿cómo estás viendo? ¿Es así? ¿Estás en calidad de asesor del equipo económico en temas financieros? ¿Cómo es la cosa? Sí, esto es un comité que se anunció, todavía no se formalizó, pero supongo que será los próximos días, y estará integrado por referentes, llaman ellos, de mercado financiero especialmente, y tiene que ver con desarrollo del mercado de capitales, un poco seguimiento
de las novedades al respecto. No es participar en la gestión, sino que es traer algunas iniciativas y discutir al respecto. Bueno, contame un poquito desde tu perspectiva entonces, desde afuera, pongámosle, ¿qué es lo que estás viendo, digamos, no? Uno ve que Massa trató de alejarse y parece que lo está logrando del abismo, pero ¿hacia dónde va la política económica? No, yo creo que, bueno, lo primero era importante, y esto es alejarse del abismo, usando tus palabras. Porque venía con una caída importante la actividad económica, las perspectivas especialmente señalaban mucho pesimismo, y esto lo veíamos en crecimiento en la tasa de inflación, que ya era elevada, y salida del peso, y dificultades fuertes en incluso financiar las cuentas públicas. Ahora está estabilizado, entre comillas. Estabilizado no significa bajar la inflación a los niveles deseados, sino por lo menos que no aumente, corregir algunos desequilibrios, lo cual es importante para entrar con una economía que más o menos uno puede decir está con la posibilidad de sostenerse, y con eso generar oportunidades de inversión y crecimiento, y obviamente para ello tratar de bajar la tasa de inflación. Para bajar la tasa de inflación, un elemento importante es el presupuesto, que hablaba recién. No es el único, pero a partir de ahí tratar de ordenar cuentas monetarias también, y especialmente yo creo las dificultades en corregir los desequilibrios que decíamos en precios distintos que tiene y que sirven de señales básicas para tomar las decisiones en una economía compleja. Daniel, a ver, te hago una pregunta, digamos, donde quiero ver un poquito tu visión, ¿no? Porque uno tiene la impresión de que Massa ha bombardeado con todo, digamos, al incendio, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de los incendios reales que están ocurriendo en el litoral, que realmente son dramáticos, pero acá había un incendio económico. Y había un discurso de la vicepresidenta atacando al ministro de Economía que aportaba a ese incendio, digamos, porque la vicepresidenta decía que no importaba el déficit fiscal, la emisión monetaria, era todo un desorden absoluto. Y mientras tanto el ministro de Economía anterior, Guzmán, en vez de hacer un ajuste fiscal, hacía expansión fiscal, digamos, el gasto público iba por arriba de la inflación. Es decir, que Massa se encuentra cuando llega, dice, pero ¿cómo? Acá hay el triple del déficit fiscal que había a principio en el primer semestre del año pasado, y yo este año tengo que tener menos déficit fiscal que el año pasado. En medio de eso, los dólares disparados, la inflación que toma un envión, el Banco Central sin reservas, y eso le da dinámica a los precios. Ahora, lo que te pregunto es, ¿cómo ves la salida? Porque los economistas sabemos, bueno, te alejaste del abismo, pero arriba de 100% la tasa de interés, la inflación mensual en el 6-7%. Bueno, no es muy sostenible en el tiempo, porque si esto lo mantenés así, la economía se te enfría rápidamente, vas a una caída del nivel de actividad importante. ¿Qué estás viendo para los próximos meses? Sí, yo estoy viendo que acá el gobierno está tratando de tener una secuencia de hechos, que no puede corregir todo de un saque porque la misma economía se indigesta y especialmente las complicaciones sociales se agudizan. Entonces, creo que dijeron, bueno, vamos a tratar de conseguir reservas de manera de mostrar algún poder de fuego para atender los movimientos cambiarios. Vamos a corregir también, decíamos recién, algunos de los desequilibrios que generan que el incendio no solo empiece, sino que se propague. Y en eso bajar, por ejemplo, varios de los subsidios económicos e ir implementándolo. Así se sigue en materia de política monetaria, etc. Ahora, una vez que uno lo va implementando, va generando, yo creo, las condiciones para así realmente estabilizar y poder bajar la tasa de inflación. Lo cierto es que cuando uno corrige tarifas,
tiene un impacto. Claro, en el corto plazo no es un programa antiinflacionario, digamos. Las tarifas te pegan, la aceleración del crawling peg, del dólar oficial, te pega también sobre la inflación. Sí, sí, los aumentos de las naftas. Todo. Y otros precios que estaban fuera de lugar. Por eso yo creo que es tragarse esa primer parte del remedio amargo, duro, y esperar y hacer las cosas para que después tenga resultados. Pero nos falta recorrer un camino importante todavía. Daniel, ¿me esperas 5 minutos? Tengo un móvil en el medio de los incendios con un funcionario y nuestra cronista y quiero hablar con ellos 5 o 10 minutos. ¿Me esperás? Porque tienes, Londnik, unas preguntas para hacer sobre el tema del dólar, inflación. ¿Cómo ves estas proyecciones hacia el año 2023? Está, gracias, Daniel Marx. Ya está Joana Don ahí en Alvear, que es el base de operaciones, tengo entendido, en la provincia de Santa Fe, sobre los incendios que se están propagando en la provincia de Entre Ríos. Está con Sergio Fredovisky, que es el viceministro de Medio Ambiente. Joana, ¿cómo estás? Maxi, muy buenas tardes para todos. Así es, estamos en el Aeroclub de Alvear, a 30 kilómetros de Rosario, en donde está sentado en este momento el ejército y también brigadistas que están aquí acampando, más de decenas de carpas que están trabajando, combatiendo el fuego. El ejército que llegó nuevamente para quedarse y, por supuesto, como vos decías, el viceministro que llegó hoy con el ministro de Ambiente a recorrer la zona y ver cuál va a ser el plan de acción adecuado para combatir esto que hace tanto tiempo que estamos hablando, viceministro. Gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Gracias, Joana. Ahora, Fredovisky, te escuchaba más temprano ahí con un colega amigo y la verdad que no le había prestado mucha atención a lo que estaba sucediendo. Obviamente todo el mundo está consternado. Los intendentes encabezados por Pablo Haskin que vinieron ayer acá a la 9 de julio a protestar. También una síntesis de lo que está ocurriendo en el litoral como catástrofe, climática, del fuego, pero también económica. Primero hay que ubicar un escenario, que es un escenario local, pero también global. La crisis climática, con la sequía que estamos atravesando, la bajante del río Paraná, que es histórica y récord, ofrece un telón de fondo sobre el cual prender fuego es literalmente una actitud criminal. Y ahí voy a la segunda parte que vos me estás mencionando. Tenemos una dinámica en el delta, que si se quiere podría ser una dinámica aceptable, entre muchas comillas, cuando hay agua, que es la de utilizar el fuego como instrumento, como herramienta, para sacar ventaja particular. El problema es que esa utilización del fuego, ya sea como herramienta de labranza, para el avance de la frontera agropecuaria, para obtener mejores pasturas o para lo que sea, hoy se ha convertido en como encender un fósforo dentro de una garrafa. Y tenemos una dinámica histórica en la zona del delta que hoy lamentablemente tiene que quedar suspendida y tiene que ser reemplazada a futuro porque esta crisis climática llegó para quedarse. A ver, vos estás diciendo que hay un instrumento que es el manejo del fuego por distintos tipos de intereses económicos, no sé, ahora me vas a explicar bien, pero bueno, es lo que los economistas llamamos externalidades. Yo en mi campo prendo fuego, digamos, pero eso genera problemas que van más allá de mi propiedad privada. En esas externalidades obviamente tiene que intervenir el Estado, acá y en cualquier país capitalista civilizado. Ahora, te lo voy a poner en palabras del Papa, discúlpame. Te lo pongo en palabras del Papa, que no son tan económicas, pero creo que son bastante relevantes. El Papa en la encíclica Laudato Si dice que en cuestiones vinculadas con el ambiente, con algo tan frágil con el ambiente, nunca el bien común puede quedar supeditado al interés particular del mercado. Y acá lo que tenemos es esa supeditación. Alguien que, como vos decís, ahorra plata, se ahorra litros de gasoil, se ahorra un peón o lo que sea, prende fuego porque le resulta más cómodo, pero no está considerando el impacto negativo que eso significa sobre el entorno y el riesgo que supone a los demás. Está bien, por eso yo lo dejo al lado al Papa, digamos, a mí me gusta el capitalismo directo, digamos, y lo que se ha escrito toneladas sobre externalidades de problemas cuando hay externalidades de problemas de mercado. Y lo que sale esto de apagar los fuegos es muchísimo más que lo que se puede ahorrar a alguien, digamos, encendiendo un fuego para poder, no sé, reverdecer los campos o no sé qué instrumento utilizan. Pero ¿cómo están viendo los frentes? ¿Ustedes dicen, es simplemente eso
algunos productores, no sé, ganaderos y demás que están encendiendo, o hay algo más de fondo? Hay algo más de fondo, que quizás es lo más grave. Cuando se habla de proteger un humedal, que en definitiva todo el delta del Paraná es un inmenso humedal que cumple funciones determinantes a la hora de protegernos, por ejemplo, de las inundaciones, hoy lo que tenemos es la pérdida directa del humedal con la utilización del fuego como reemplazo de la topadora. Tenés zonas que afloran como resultado de la bajante del Paraná, normalmente están inundadas, se las quema, se coloca un terraplén alrededor para evitar que el agua reingrese cuando el río recupere su nivel, y lo que tenés ahí es un tránsito violento del humedal a una tierra seca que muy probablemente, si está ubicada enfrente de Rosario, se convierta mañana en un barrio privado. Este proceso ya lo vimos en el año 2008. Es decir, que en su momento hubo incendios enfrente de Rosario y que después apareció un desarrollo inmobiliario importante del otro lado. Ahora, lo que te pregunto es lo siguiente, ¿no? Todos están viendo al gobierno nacional el plan de combate del fuego y demás. Y hay una serie de intendentes, empezando por Pablo Hapkin, que permanentemente está desesperado con eso en las redes sociales, viene acá a Buenos Aires y demás, y que denuncia falta de apoyo. Que Mirá, no están si los es falta de recursos apoyo puestos para avanzar. A ver, te voy a dar dos respuestas respecto a eso. La primera, en relación a los recursos. Si combatir los incendios fuera simplemente un problema de acumulación de recursos, no habría incendios en Francia, en Canadá, en España, en Estados Unidos. Hoy hay problemas en Francia y en España serios con el fuego. Por lo tanto, no es un problema estrictamente de acumular capas de recursos. Pero respondiendo concretamente a lo que plantea el intendente Hapkin, los propios intendentes que estuvieron ayer con nosotros en la Cámara de Diputados, entre ellos el de Rosario, señalaron claramente que los únicos que hemos estado desde el comienzo de la crisis, hace ya 80 días, hemos sido los responsables del Plan Nacional de Manejo del Fuego, los 250 brigadistas que colocamos en esta zona, los más de 17 medios aéreos que han operado en este lugar. Y en todo caso creo yo que a lo que se puede estar refiriendo es a la falta de énfasis a la hora de controlar a quienes prenden fuego del lado de Entre Ríos y al accionar de la justicia, que claramente es sumamente moroso, porque la justicia insólitamente nunca encontró a nadie, ni a quien va con un bidón y una caja de fósforos, ni al autor intelectual, es decir, al dueño del campo, del establecimiento, que envía a alguien a que se prenda fuego. Es decir, vos decís la justicia porque efectivamente, aunque se haga en un terreno que es propiedad privada, hay una ley que pena la posibilidad de, en tu propio establecimiento, encender un fuego. No estamos hablando de un asado, Hoy estamos hablando prohibido de... por la... No, obvio. Hoy la ley de quemas que está vigente, dada la emergencia ígnea que ha sido declarada y la emergencia hídrica que está declarada, prohíbe el uso de fuego en las actividades particulares productivas. Eso es clarísimo. Por lo tanto, nosotros le hemos enviado al juez, los hemos presentado formalmente ante el juez federal de Victoria y el juez federal de Paraná, y le hemos llevado los registros que nuestras cámaras detectan del inicio exacto, con la georreferenciación precisa de cada uno de los incendios, y le hemos dicho, por favor, crucen esto con los datos catastrales, con el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Entre Ríos, y allí van a tener nombre y apellido o nombre de la sociedad anónima de quien está explotando ese campo. Carlos. No, pregunto si no sería más productivo en términos de encontrar soluciones, en vez de acusar a los productores agropecuarios que se sienten como los únicos culpables, porque ese es un poco el discurso del gobierno, cuando en realidad yo hablaba con algunos productores, son víctimas también, víctimas principales, tanto más que los habitantes de la ciudad de Rosario, pues se le prenden fuego los campos enteros. ¿No sería más conveniente ir juntos a atacar el problema? Porque muchos de ellos dicen que los incendios se ocasionan por la tremenda seca que hay, que por ahí un cigarrillo hace que se prenda fuego. El régimen hídrico de lluvias realmente lo muestra así, que prácticamente ha llovido nada comparado a otros años. Y ven los productores agropecuarios que desde el gobierno nacional los torean y les echan la culpa de todo. ¿No es más conveniente sentarse e ir juntos a encontrar una solución al problema? Yo no estoy de acuerdo con tu planteo, con todo respeto. Sí. Nadie está estigmatizando a nadie. Pero estamos señalando una modalidad productiva
que está instalada, y vuelvo a decir, está prohibido en estas condiciones el uso del fuego. Está bien, pero más pero allá de eso, los productores la dicen que sequía no en es sí ese misma, el único origen del fuego. Bueno, yo no dije que fuera el único. Es Pero más, cité arrancando el la tema del charla, uso la del sensación fuego. era que la culpa era de los productores que prenden fuego los campos. No. Yo entendí eso, Si por ahí di esa entendí mal. sensación, pido disculpas. Bueno, creo que sí, que por ahí yo me expliqué mal. Ah. Yo dije, y puedo enumerar: actividad productiva mal desarrollada, avance de la frontera agropecuaria con fuego, eso no es actividad de los ganaderos ni de los productores agropecuarios. Caza furtiva, que es un uso verdaderamente extensivo que se está haciendo hoy del fuego para un flujo insólito que tenemos de carpinchos, de cuero de carpincho que salen ilegalmente del delta en estos días. Búsqueda de retoño de pasturas también, limpieza de campos, hay un montón, son muchos factores que operan juntos. La sequía de por sí no inicia el fuego. Y las posibilidades de que se inicie el fuego accidentalmente, como por ejemplo un cigarrillo, un vidrio haciendo lupa, etcétera, que existen, no lo niego, está demostrado estadísticamente, con todos los datos que nosotros exhibimos ante la justicia respecto de la geolocalización de cada uno de los focos, que es mínima estadísticamente. Hay lugares donde se prende fuego simultáneamente 3, 4 veces por día. Hay lugares que se prende fuego en agosto, pero no en julio. Eso explica un patrón. Lo que estamos diciendo, ¿Cómo lo en saben? todo caso, Eso, sí. ¿cómo lo saben exactamente los lugares? ¿Tienen equipos de rastreo, cámaras, equipos? No, el Ministerio de Ambiente invirtió un montón de dinero en instalar lo que denominamos faros de conservación, que son básicamente torres muy altas con cámaras de ultimísima generación de detección de humo y calor traídas de Alemania, que cubren un radio de 60 kilómetros cada una de las cámaras y brindan con precisión absoluta la georreferenciación y el momento en el que se inicia cada uno de los focos. En el día de ayer emitimos a las provincias involucradas, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, de esos 5 faros que tenemos instalados en el Delta, 1.200 alertas de inicios de focos de incendio. Por supuesto, no todos se convierten finalmente en incendios, algunos porque se apagan solos, otros porque se recurre rápidamente a apagarlos, pero estamos hablando de 1.300 o 1.400 alertas en solamente un día. No, acá es importante, digamos, que se trabaje institucionalmente con todos, ¿no? Obviamente en la concientización, con todo lo que hablaba de los campos y demás. Después la justicia también, si tienen toda la información y demás, se hace la presentación, los responsables si está infringiendo una ley y demás, y después coordinadamente todas las jurisdicciones. A mí lo que me llamó la atención, pero no tengo tiempo de detenerme, es que Fredovisky, que es el viceministro de Ambiente, decía, miren, hay un problemita de inacción en la provincia de Entre Ríos con el gobernador es Bordet, el gobernador de Entre Ríos, que es del peronismo, y con otras provincias, como la provincia de Jujuy, que es de Gerardo Morales, Juntos por el Cambio, trabajamos bien, que tienen un buen... Entonces, me parece también eso, no ponerse con el tema político es una detrás. Mía, Maxi, exclusivamente. No quiero hacer... Que no es un problema político, es un problema de gestión, en todo caso. Por eso. Y no quiero cargar las tintas sobre el gobierno de Entre Ríos porque no quiero generar ningún tipo de controversia. Pero esta percepción que puede refrendarse, por ejemplo, en datos que señalan la escasa cantidad de brigadistas que dispone la provincia de Entre Ríos a la hora del combate de los... percepción bastante común entre los intendentes de la zona, las autoridades de la provincia de Santa Fe, las autoridades del Plan Nacional de Manejo del Fuego. No es una opinión personal de quien está hablando en este momento. No, está bien. Y claramente hay que decirlo, digamos. Si hay jurisdicciones que incluso más allá de que sean del oficialismo o la oposición que trabajan correctamente y otra que no trabajan y aparte están en el centro, en el foco del incendio, hay que decirlo con todas las letras. Fredovisky, gracias, Joana Don, gracias, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Joana, como siempre, vamos a seguir los temas ahí. Joana está... ahí, obviamente, como todos los rosarinos, muy preocupados también ahí, porque obviamente también están viendo alarmados lo que está sucediendo con los fuegos. Te digo, noticia de último momento de esto. La Cámara de Diputados acaba de convocar a la Comisión de Medio Ambiente un plenario para justamente poder avanzar sobre estos temas y ver qué marco legislativo se le puede dar para frenar esta situación. Es una noticia de último minuto. Bien, doctor, le agradezco por estar acá. Vamos a seguir el tema. El doctor Barti es
bien liberal, es un militante del liberalismo, no sé, de los libertarios, de Esper, en las redes sociales. Pero ahora le voy a dar espacio. A mí me gusta que el peronismo abarca todo, digamos. Entonces vamos a hacer ahora un debate en un ratito con Plaini y con De la Torre, que es todo el extremo ideológico, pero dentro del peronismo. Así lo simplificamos, que vamos a traer liberales puros, esas cosas raras. Traemos al liberalismo, al peronismo y hablamos del liberalismo, la centroizquierda, todo dentro del peronismo, que usted sabe es así a lo largo de los años de la historia argentina. Gracias a los dos por estar, ahora van a estar sentados un poquito analizando cómo seguimos para adelante. Daniel Marx, gracias Daniel por esperarnos. Dale, Claudio Slotnick tiene una pregunta para Daniel Marx. Claro, porque el gobierno viene tomando medidas, la brecha cambiaria no cae, de hecho en este momento el contado con liqui, digamos, está cerca otra vez de los 300 pesos, a pesar de que ayer se subió fuerte la tasa de interés. La pregunta es, ¿cómo hace en este contexto, y después de haber tomado medidas, insisto, para asegurarse el gobierno, el Banco Central, dólares para los próximos meses para las reservas? Porque, bueno, esto del dólar soja se termina ahora en septiembre y no se va a poder bajar retenciones para el trigo porque en ese caso, digamos, subirían los precios más de lo que lo están haciendo. ¿Cómo se asegura en este contexto que estamos hablando que no baja la brecha, que se toman medidas para asegurar los dólares de los meses que vienen? No, yo lo que veo en las acciones de gobierno en esta materia están, primero, la cuestión con los organismos de crédito multilaterales, es decir, ahí hay vencimientos este mes y el mes que viene importantes con el Fondo Monetario. En ese sentido hubo gestiones de gobierno para asegurar un desembolso no menor de unos 4.000 millones de dólares del fondo, que a su vez permite o le da posibilidad importante que se desembolsen también créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Pero eso es una parte del financiamiento, llamémosle. Después viene la cuestión de cómo se mejora la balanza comercial. Yo creo que ahí hay factores estacionales, como ser lo de la energía, que las importaciones de gas se disminuirían ahora en estos meses de mayor calor. Hay algunas cuestiones complejas, yo diría transitorias, esperaría, de mirar cómo van fluyendo las importaciones y sus pagos, y después hay cosas también puntuales que tienen que ver con esto que es el rumor del dólar turismo y demás. Pero yo creo que en definitiva acá es lograr consolidar una balanza comercial positiva en niveles mayores de lo que veníamos teniendo, y eso, bueno, a través de las distintas actividades de mayor exportación e importación, y lograr una balanza que se llama de capitales, también por lo menos no negativa, llamémosla, o positiva a través de inversiones. Está claro. Ahora, entonces, Daniel, te hago una última pregunta. Lo que vos estás contando, digamos, de que hay que fortalecer la balanza comercial y las reservas del Banco Central también requiere una desaceleración de la economía, es decir, que bajen las importaciones. Y eso es lo que va, para eso va a actuar un poco, bueno, los mecanismos de la tasa de interés, de la inflación adelantándose inexorablemente a los salarios, a las jubilaciones, a todo. Y todo eso también, bueno, en algún momento, con la desaceleración del nivel de actividad, el consumo y las importaciones, va a recomponer el superávit comercial y la acumulación de reservas. Ahora, la pregunta que te hago, porque hace años que nos cruzamos, vos como funcionario y yo como periodista económico, me acuerdo en los 90 con el equipo de Menem, de Domingo Cavallo, bueno, después creo que también con Roque Fernández, después con Cavallo de la Rúa, vos los has visto, con Roque no. Con Roque no, te hiciste un impasse con Roque. Pero bueno, vos los has visto pasar a todos, digamos, y has visto la dinámica con todos. A mí lo que no me termina de cerrar, vos ves un año, el año próximo, año electoral, de 60% de inflación, 2% de crecimiento, que es recesión en la primera parte del año y recuperación en la segunda, suba de tarifas de servicios públicos para seguir achicando
el déficit fiscal. ¿Vos ves que Massa puede tener de alguna manera respaldo político para seguir? Porque este es un programa que si vos te corres un poquito, se te desvió todo. Se te disparó la brecha, te disparó el dólar, se te aceleró la inflación. Vos me vas a decir, bueno, es necesario seguir el curso del programa aún el año que viene. ¿Vos ves que hay posibilidades de hacerlo en términos políticos? Yo creo que es del interés de los políticos, quisiera creer, que las cosas mejoren en Argentina y no que cada cambio presidencial o de elecciones genere replantear todo. Y si es así, yo creo que hay cuestiones que hay que corregir, sí, que van a tener frutos más adelante, pero no corregirlos hoy significa tener problemas mayores más adelante. Y eso debería ser algo que se considere en las decisiones políticas. Ahora, igual quería hacerte otro comentario, que es el tema de la recesión o no con el ajuste de la balanza comercial. Yo creo que más allá de los movimientos de la actividad, importaciones y exportaciones, también tenemos que generar inversión acá. Y tenemos que hacer que el peso sea una moneda más creíble y con eso disminuir las salidas de capitales que tenemos hoy y alentar los ingresos de capitales a través de inversiones que permitan hacer crecer la economía de manera sostenible. Daniel Marx, gracias, muy amable como siempre. La seguimos, muy interesante siempre hablar con Daniel Marx. Obviamente hay sectores que se enojan, fundamentalmente son sectores que están con este gobierno los que se enojan cada vez que hablamos con Daniel Marx, pero bueno, es parte hoy de los que asesoran un poco el rumbo económico de este gobierno. Ya están Joaquín de la Torre, gracias por venir, hace tiempo que no hablamos, y Omar Plaini. Gracias a los dos. En el peronismo vamos a sintetizar Gracias a vos. Los dos extremos, digamos, de la grieta y vamos a ver si puede haber algo de diálogo. Joaquín de la Torre es un armador muy importante, fue intendente de San Miguel de Juntos por el Cambio. Creo que hoy, bueno, ahora me va a contar, digamos, con quién está armando políticamente dentro de la interna que tiene Juntos por el Cambio. Y Omar Plaini es, digamos, el ala izquierda del Frente de Todos, por llamarlo así. Si vos lo definís así, bueno, alternativa. Si no le gusta la definición, no. El ala izquierda del Frente de Todo. Antes tengo un móvil, está Gabriel Prosperi en Saavedra, porque ocurrió un hecho muy impresionante que quedó reflejado en las cámaras de seguridad. Gabriel. Exactamente, Maxi, como vos lo decís, muy impresionante por el hecho de que hay implicadas, en este caso 3 chiquitas, con su mamá y su abuelo. Al abuelo, al ingreso de la casa, le colocan un arma cortante, sería un bisturí tal vez, no se ve bien en la imagen, pero al parecer sería un bisturí. Lo amenazan con ello para llevarse el auto. Y como se ve en el video, las chiquitas desesperadas con su mamá viendo cómo atacan a su abuelo. Una escena que seguramente van a recordar por largo tiempo, pero sus papás, que están a mi lado, Claudia, Martín, están trabajando justamente para que estas trillizas divinas, hermosas, recién Claudia me mostraba una foto de ellas, en este momento cómo están almorzando en la casa de una compañerita. Bueno, están bien, por lo menos eso es lo que intentan ahora, tratar de sacarles esa pesadilla, ¿no? Sí, la verdad que bueno, las nenas están bien, vieron todo, entendieron todo. Bueno, y uno hace, digamos, lo posible para que sea lo más llevadero, pero bueno, la verdad que sí, presenciaron todo el hecho, lamentablemente. Pero ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste en ese momento, Claudia? Bueno, nosotros veníamos del médico, mi papá desciende del auto como siempre, abre la puerta y yo en ese momento también bajo a las trillis para que entren a casa. En el momento que hacemos esa rutina de entrar a casa, lo veo a mi papá con 2 tipos encima, las nenas también. En ese momento verifiqué, no sé cómo, verifiqué que ninguna tuviera puesto el cinturón de seguridad. Ya sé que, o sea, digamos, sé que esos minutos son como claves, los segundos son importantes para los ladrones. Entonces les dije, bueno, le digo, ahora me hacen caso, son malos y se bajan con mamá y me hacen caso. Sí, mamá, me dijeron. Le digo, ahora van a abrir la puerta, me hacen caso. Sí, mamá, me dijeron. Y eso hicimos. Y cuando bajamos, nada, había todo un forcejeo con mi papá. Ellos tenían, uno de los dos tenía
tenía un elemento cortante, un bisturí o un cuchillito, una cosa así, digamos, punzante, donde a mí lo que me sorprendió era que una vez que abordó el que le sacó la tablet a una de las nenas el auto, pensé que se iba a ir, y después veo que arrastran a mi papá hacia el auto. Yo en el momento no sabía por qué, pensé que se lo iban a llevar, pero era para preguntarle cómo arrancaban el auto porque no entendían el sistema de encendido. No era una llave común y corriente. No, de presencia creo que se dice eso. Por distanciamiento, perdón. Exactamente. Por distanciamiento, o sea, si la llave tiene una cierta distancia, el auto no responde. Entonces, Ahora, estamos en pleno Saavedra, calle Ramallo, casi Freire. ¿Cómo se hace Martín ahora, después de haber pasado esto, para planificar llegar a casa? Porque esto ocurrió en el acto más sencillo, simple de llegar a casa. No, y ahora se hace como veníamos haciendo, teniendo todos los recaudos, los cuidados, pero bueno, lamentablemente cuando te toca, te toca. Estamos así. O sea, hoy estamos acostumbrándonos a vivir así, a vivir mal, porque no es normal que te roben, que te pongan un cuchillo, que te peguen una piña, no es normal eso. Entonces lo normal sería que los que nos tienen que cuidar nos cuiden, pero como no lo están haciendo, y no me refiero solamente a la policía, que la policía pasa acá durante el día, pero bueno, a veces a la noche no está, la garita está vacía. Pero bueno, esto es algo general, creo que el país en general está complicado. Y bueno, tenemos que acostumbrarnos a vivir y a tratar de zafar y agradecer, encima agradecer que no haya pasado nada grave, que solamente fue todo material. Bien. ¿Tu papá? Mi papá bien, es un fenómeno, mi viejo. La verdad que, bueno, nadie en una situación así, al menos nosotros entendimos que quedarse tranquilo es lo mejor. Yo intenté hacerle saber que habíamos descendido del vehículo porque él no podía mirar, pero me di cuenta, digamos, que él estaba muy nervioso, pero cuando logró ver eso, se quedó tranquilo y bueno, yo lo que exijo como ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires es que si el ministro Marcelo D'Alessandro, el comisario de la 12A, que es el que, digamos, que le corresponde a esta zona, ellos son guardianes y custodios de la calidad de vida que nosotros tenemos que tener. Entonces, si ya vamos a tomar, no nosotros, el barrio, sino como una sociedad toda, que lo extraordinario se convierte en lo ordinario, estamos perdidos como sociedad. Entonces, eso hay que cambiarlo, los hechos hay que denunciarlos. Y yo, desgraciadamente, pensé que al otro día la comisaría iba a poner un policía como hacía hace un año más o menos, y no pasó. Entonces, como no pasó, voy a hacer que pase. Me voy a dirigir a la comisaría para exigirlo. Y bueno, y aquí estamos nosotros también de alguna manera para resaltar ese mensaje. Maxi, una familia pasó por una verdadera pesadilla. Les agradecemos que estén aquí. El mensaje bien valía, justamente un barrio que, como tantos otros, lamentablemente exige seguridad. Bien, Gabriel, gracias. Está muy lindo Saavedra, han hecho un polo gastronómico ahí, la verdad que pasé la otra vez, muy lindo, pero fíjense el tema de la inseguridad. Me decían el otro día de una empresa de seguridad que estaban a full con las ventas, a full. Es decir, que por un lado había muchos pesos dando vuelta en la calle y la gente estaba contratando, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, equipos de seguridad para edificios. Dentro de los departamentos ponían equipos de seguridad porque parece que entraban y en algunos casos pateaban las puertas y demás. Esta empresa también me decía que obviamente todos los equipos son importados, de monitoreo y demás, pero bueno, se habían estoqueado en la gestión Guzmán, habían comprado 4 o 5 meses de equipos de importaciones. Me imagino que ahora se le están terminando porque siguen las restricciones a las importaciones. Lo tengo a Leo Godoy y ya voy con Joaquín de la Torre y con Omar Plaini. Leo, ¿dónde estás? En la calle Aguirre, lo que es el polo de indumentaria, ¿sí? del barrio de Palermo, donde obviamente también estabas hablando de los precios y tenemos que hablar de otro rubro que también es muy importante como el de la indumentaria, el de la vestimenta. Para eso estamos aquí con Camilo Alam, que es un referente de todo esto, así que ya te dejo en comunicación con él, Maxi. Hola Leo, ¿cómo te va? Hola Maxi, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo anda? Bueno, cuénteme, bien. 110% de aumento en el último año. Es decir, ya estamos con una inflación del 80% según el INDEC, pero... Bueno, pero la ropa, 110% de aumento. Pero espera, correcto lo que has hecho vos es mandar al equipo para que mire los precios y nosotros nos aumentamos el 110%, Maxi. Parece que están equivocados lo que están informando. No es que ustedes. El INDEC, no sé dónde mide.
Si ustedes miran los precios que yo vendo, acá en Aguirre 640, que yo no aumento tanto, porque hay aumentos que nosotros no vamos comiendo, sí aumentamos un 50-60%, eso sí, pero no 110%, eso es mentira. Los comercios a cielo abierto, que acá en este barrio y en cualquier barrio de la ciudad y de la República Argentina, nosotros no aumentamos tanto. Somos pymes que trabajamos y tenemos que seguir trabajando para poder producir. Entonces, vos acá en Aguirre 640, yo te muestro, o ves, una zapatilla, 12.500 pesos. Esta zapatilla, fabricada por nosotros, 5.300 pesos. ¿Y esa cuánto estaba hace un año? Esto hace un año, ¿te acordás que hablaba una diputada? Hablaba esto, estaba 3.500 pesos. Y bueno, aumentó más de 100% entonces. No, a ver. No, ahora no me dice que está la zapatilla de 12.000, dijo. La de al lado estaba más barata. No, esta. ¿Cuánto? 5.000. La que produce él. Esa 5.300. ¿Y estaba cuánto? Bueno, 3.000. 3.500, 3.600 pesos. Entonces no son 100%. No. Bueno, no, está bien. Entonces, una remera vale acá 51%. Sí. 3.000 pesos. Bueno, entonces, eso lo 60, 70%, 50, 60. ¿Sabes qué pasa? Nosotros las pymes tratamos de no aumentar, si no, no vendemos. Y nos va a pasar lo que nos ha pasado antes, cerrar negocio y dejar gente en la calle. Eso es lo que evitamos. Está bien. Entonces, usted dice están aumentando más o menos como la inflación, no este 110% que dice el INDEC. El problema que... No. Bueno, será el caso particular de su negocio. Uno tiene la impresión... No. Particular de mi negocio, no. Esta zona es la zona que vos quieras caminar. Comercio a cielo abierto, ustedes vayan a caminar y que el INDEC venga acá y mirá los precios que nosotros aumentamos y van a ver que nosotros no queremos aumentar. Hay aumentos que nos comemos nosotros y no lo trasladamos al precio. ¿Te das cuenta? Porque si no, lo seguimos vendiendo. Acá en Aguirre 640 yo vendo siempre barato y la gente viene a comprar. El problema, bueno... Uno tiene la impresión, yo particularmente no compro mucha ropa, pero uno tiene la impresión de que obviamente los aumentos son generalizados y están arriba del 80% que mide el INDEC. Ahora, permanentemente, cuando yo muestro los números del INDEC, lo que me dice la gente, envía mensajes, es el INDEC miente, los aumentos son mucho mayores de lo que dice el INDEC. En el caso del sector textil hay todo un tema, pues siempre salen los empresarios a decir es mucho menor. Creo que hay mucho enojo del gobierno incluso con el sector textil, porque obviamente el gobierno reconoce que hay un desbande inflacionario, ahora 80% de inflación, a fin de año 95, 100% de inflación. Pero el 110% del sector textil llama efectivamente la atención. Está por arriba de todo. Y es un sector que tiene particular protección arancelaria. No. No tiene protección. Nosotros no tenemos ninguna protección. No. Usted fíjese que hay que defender a las pymes como nosotros. El gobierno no tiene dólares para importar. Entonces no importa menos. Maxi, esta chomba vale 6.000. No, 6.000 pesos. En el shopping, una misma chomba vale 22. Entonces no me digas que nosotros los comercios a cielo abierto. Acá en Aguirre 640 vendemos barato y en cualquier lugar vendemos barato. No nos metan en la bolsa a todo el mundo por igual. Nosotros colaboramos con el gobierno. Porque nosotros necesitamos vender y necesitamos subsistir. A nosotros nos tienen que subsidiar de verdad, a las pymes que somos los que generamos empleo. A nosotros nos tienen que seguir subsidiando el gobierno. No a las grandes potencias y se la agarran con nosotros. Nosotros no aumentamos. Nosotros tenemos que seguir luchando para poder comer un cuarto de pollo. Nosotros no nos comemos todo el pollo. ¿Entendés? Esto es lo que hay que hacer. Hay que ayudar al pyme, porque todo el mundo se llena la boca con el pyme. Y a nosotros no nos ayuda nadie. Con todos los pequeños impuestos que nos aplica. Las prendas, lleva de impuestos. Una prenda cuando comienza, 5 veces de IVA y 5 veces de ingreso bruto. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? No se la agarren con nosotros. Empiecen donde pues. Y si no, que nos llamen a nosotros, que les vamos a explicar dónde está el problema. Nosotros vamos a tratar de bajar la inflación para que la gente pueda comprar. Acá viene la gente y compra. En Aguirre 640 no tiene ningún problema. Bien. Eso que hay. Camilo, gracias. Le agradezco. No, yo creo que el gobierno ya, en particular con el textil, puede ser que esté enojado y demás, pero después ya no se la agarra con nadie el gobierno. Entendió que la inflación es el proceso generalizado de aumento de precios.
Entonces, aumentan los textiles, pero también aumenta la lavandina, el jabón de tocador, hay aumento de, no sé, el azúcar, de cualquier producto. Todo eso a un ritmo que viene convergiendo al 100% anual. Pero bueno, venimos mencionando que la medición del INDEC con el tema de la indumentaria es un tema especial. Usted me dice, bueno, hay niveles de precios muy distintos. Una cosa es comprar en el shopping que tiene todos los costos y esa misma remera con la calidad que usted la tiene ahí, te la venden 3 veces más caro. Pero bueno, yo veo un proceso inflacionario que en el caso del textil tiene una dinámica por arriba incluso de la inflación general. Pero bueno, no es el caso del comercio de Camilo, por lo cual sigue vendiendo. Camilo, gracias, muy amable. Gracias, Chava Maxi. Gracias por venir. Gracias, querido mío. ¿Cómo la defienden los textiles? Cada vez que llamamos a uno se enojan. Ahora se pone ¿Qué vamos a hacer? una camisa Polo Ralph Lauren, que no muy nacional no es. ¿Quién? Vale $200 la camisa que tiene. ¿Quién? ¿El entrevistado? No, pero bueno, ya cortamos. No me digas esas cosas después que cortamos. Viste, pues, qué sé yo, será marca nacional. ¿Se fabrica acá eso o no? Creo que no. No te hagas. Acá se fabrica de todo. Maxi. Después hay que ver si tiene licencia o no tiene licencia. No, esperamos un segundito. Porque lo tengo a Joaquín de la Torre que en cualquier momento... bueno, gracias Joaquín por venir. No, están impacientes, digamos, hace rato que los tengo acá sentados y a Omar Plaini. Me interesaba un poquito, bueno, ver cómo está el tema del diálogo oficialismo-oposición. Si hay alguna posibilidad de abrir algún tipo de línea de entendimiento. No sé si la vieron a Cristina Fernández de Kirchner, entonces no lo repito. Bueno, sí. Bueno, mirá, estamos pasando un momento muy complejo en todo sentido. Y la política, hablamos antes fuera de cámara con Joaquín, nos conocemos de muchos años, muchísimos años, y hablábamos de esto. Fíjate que nosotros del 83 para acá logramos estabilizar todo lo que es el desarrollo de la política, con sus más, con sus menos, con sus diferencias. No hemos podido estabilizar la macroeconomía. Y esta es el resultado de la macroeconomía, la entrevista que vos hacías recién. Las asimetrías que hay en el campo del ingreso a través de lo salarial también está en el comercio. Y lo encontrás en cualquier lugar eso. Entonces esto es parte de esa asimetría cuando vos tenés un proceso que no está estabilizado, que es la macroeconomía. Después creo que lo de la vicepresidenta fue muy claro. Hay un contrato social político que se está poniendo en riesgo. El intento de asesinato de la presidenta, que va a haber que investigar mucho más, pone en riesgo ese contrato social donde la política del 83 para acá, que también lo sufrió en su momento Alfonsín, lo sufrieron otros, nos pone en riesgo, sobre todo la credibilidad política. Al haberse, de alguna manera, terminado la fortaleza que tenían los dos grandes partidos políticos, que nosotros construíamos ambos partidos, el peronismo y el radicalismo, plataformas que hoy ya no existe, parece que estuviéramos hablando de la prehistoria. Después vinieron los frentes y ahora estas coaliciones que son muy complejas a la hora de no tener tensiones. Fíjate que estas coaliciones, como siempre hace la América Morena, copian la vieja Europa. Vienen de la vieja Europa. Y en la vieja Europa, donde son sistemas parlamentarios, tienen inconvenientes para armar gobierno. ¿Por qué habría de habernos sido simple y sencillo en nuestro país? Ahora, ese es un tema que la política debe resolver y la dirigencia política en particular y centralmente tenemos que encontrar una respuesta cómo articulamos sobre 4 o 5 puntos básicos. A ver, De la Torre. De la Torre es un hombre, hoy es senador por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y además hoy está cerca en el armado de Patricia Bullrich. Es decir, en el sector, si se quiere, más halcón dentro de Juntos por el Cambio. Yo creo dos cosas. La primera es la política tiene dos momentos. Uno es la convicción y el segundo es el diálogo. La política no existe sin los dos momentos. Primero uno tiene que saber qué es lo que piensa, desde dónde se sienta y después tiene que haber un diálogo. Julián Marías, conocido politólogo, filósofo español, decía que el sistema bipartidista funcionaba si había una base de acuerdo. Y eso hizo que en Europa durante 60 años el modelo bipartidista funcionara, porque había una base de acuerdo. Entonces, si ganaba uno de izquierda, se movía hasta acá. Si ganaba uno de derecha, se movía hasta acá. Pero abajo había un acuerdo. Nosotros tenemos desde hace años un sistema bicoalicionista, como recién explicaba Omar, sin ningún tipo de acuerdo de base mínima de ese acuerdo. ¿Esto puede funcionar mucho tiempo más? No.
no puede funcionar mucho tiempo más. En Europa se empezó a resquebrajar hace 10 años el sistema bicoalicionista. En la Argentina nunca se llegó a consolidar ese sistema bicoalicionista. Entonces, estamos en un problema y ese problema hoy, mañana, pasado, dentro de 10 meses, dentro de 2 años, lo vamos a tener que enfrentar. Y el momento que lo enfrentemos, vamos a tener que ser muy cuidadosos. Y además, no tiene que ser un acuerdo de la política solamente. Siempre tengo la sospecha de que cuando 2 políticos se acuerdan, pierden los otros. Entonces, tienen que estar los sindicatos, tienen que estar los empresarios, tiene que ser un acuerdo social que tiene que superar a los espacios políticos. Es muy interesante. Tenemos una tanda muy cortita y cuando vuelva les quiero preguntar efectivamente si es posible ese acercamiento cuando estamos iniciando un año electoral. ¿No? Hay una lógica de construcción de demonizar al otro, digamos. Es parte de la construcción política del kirchnerismo desde el 2008 y también es algo que le funcionó muy bien a Juntos por el Cambio, digamos, y sobre todo a ciertos sectores también de Juntos por el Cambio. Una tanda muy cortita y ya volvemos. Bueno, seguimos con Joaquín de la Torre, hombre de Juntos por el Cambio, hoy referenciado con Patricia Bullrich y con Omar Plaini, del gremio de los Canillitas, y hombre de la CGT, senador del Frente de Todos. Quería completar este concepto, ¿no? Ahora vamos a ver a Cristina pidiendo ese acuerdo mínimo, ¿en qué se podría acordar? Pero hasta ahora uno ha visto una construcción política diciendo el problema es el otro, ¿no? Una construcción política. Eso Patricia Bullrich hoy lo expresa muy fuerte. Es cierto que el 70% de la sociedad está en contra del gobierno, enojada con el gobierno, no solamente en contra. Entonces, mucho incentivo no hay para poder acercar. Y bueno, del lado de Cristina ha sido la mística, digamos, que el problema del otro lado era Macri, basura, vos sos la dictadura, el problema era los medios de comunicación, un poco una construcción política que afirmó mucho las identidades de los dos espacios. ¿Qué se puede acordar? ¿Cuál es el punto de acercamiento que puede haber? Yo creo que siempre la seguridad en la convicción es lo que nos permite el diálogo. Aquel que está seguro de lo que piensa es el que se puede sentar a hablar con cualquiera. O sea, la profundidad de la convicción, vos mencionaste 2 políticos, es lo que les permite a ellos sentarse a charlar. Cuando alguien no sabe qué piensa el de enfrente, o cuando uno mismo no tiene claro lo que piensa, ¿desde qué lugar de esta mesa nos sentamos a charlar? La Argentina necesita convicciones profundas y diálogo. Convicciones profundas y diálogo. Yo creo que tener convicciones profundas no es ser extremista, es tener convicciones profundas. En cualquier lugar del arco político, lo que necesitamos es que uno tenga convicciones profundas, ya sea en el centro derecha, en la izquierda, en el centro izquierda. Y creo que eso es lo que se da en este caso. Ahora, creer que la política es solo convicciones profundas es un error. Es un error cuando uno está en el gobierno, mucho más grave, y cuando uno está en la oposición, casi igual de grave. Es más, cuando uno está en el gobierno y no necesita de la oposición para construir política pública, también tiene que escucharla. Yo creo que vos hiciste mucho hincapié en la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Y porque es la que lidera este espacio, Por porque el eso resto ha quedado claro que no tiene peso, ni el presidente, ni los gobernadores, ni la CGT, todos han ido al tras del ritmo de Cristina. No, claramente porque es la líder que más apoyo popular tiene, porque además es una mujer que fue 2 veces presidenta de la Nación y que tiene dotes de estadista, es una estadista, no solamente lidera. En el 2017, Cristina Fernández de Kirchner planteó algo muy profundo que nadie recogió el guante. Cuando ella dijo, el problema bimonetario en Argentina lo tenemos que resolver con una moneda de transición y una moneda de reserva. Y ese acuerdo hay que hacerlo todas las fuerzas políticas. No se recogió el guante. O sea, yo no la he visto a Cristina descalificar, siempre tiró sobre la mesa ideas. Tiene su personalidad, por supuesto que la tiene, partiendo de esas convicciones que decía bien Joaquín, ella tiene su propia, y del otro lado Tanquini tiene sus convicciones también. Ahora, endilgar esto solamente a estos tiempos sería un error político que cometiéramos y de la historia imperdonable. Desde el mismo nacimiento de la patria hay modelos de país distintos. Acá hay en disputa, inclusive en este mecanismo, en este sistema hoy capitalista
especulativo y financiero, evidentemente no entran todos. De hecho, no ha dado resultado porque el 20% de la humanidad vive en la pobreza y en la indigencia. Esta es una discusión de fondo que tenemos que abordar partiendo de lo que dice Joaquín. Las convicciones, nadie va a renunciar a sus convicciones. Ahora, encontremos puntos de convivencia. Y me parece que el punto de convivencia es 5 temas en la Argentina. Uno es el bimonetarismo. 5 temas centrales, tomemos. El otro podría ser, te pregunto esto, porque es la parte que más me afecta y me toca. ¿Por qué hay una negación de la organización sindical como tal de un sector, no todo, de Juntos por el Cambio? Reconocimiento que hace Joaquín, está bien, él es un hombre formado en el peronismo y que tenemos esa concepción, pero digamos, hay 5 o 6 puntos que si nos ponemos de acuerdo es posible pensar a futuro una Argentina distinta a esta. A ver, los primeros 40 segundos de Cristina vamos a pasar pidiendo este tema de que se reunió con Melconian y demás y de acuerdos mínimos, ¿no? Yo hago énfasis en Cristina Fernández de Kirchner porque es el eje, digamos, donde se articula, si se quiere, el oficialismo. Pero además, ella ha estado en contra de la propia política económica de su gobierno, hasta que esto se saldó con la crisis y el riesgo al abismo. Pero ella era la que criticaba a su propio gobierno, que tenía una política económica orientada con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso es lo que ha descolocado también a la oposición, que la oposición dice, te interrumpo. Nos dejó a nosotros votándole a Alberto Fernández para que Alberto Fernández siguiera en el gobierno, porque si no Alberto Fernández no seguía en el gobierno, y el kirchnerismo no le votó el acuerdo. Te debo interrumpir en esto. En diciembre del 2020, Cristina, aquí en el Estadio Único de La Plata, donde yo resido, dijo, hay que poner en línea precio, salario, tarifa y jubilaciones. No sucedió y a los 6 meses perdimos 4 millones de votos. O sea, lo advirtió, pero esas son las propias tensiones que te dije desde el origen de la conformación de las coaliciones, que dice también Joaquín. O sea, la coalición opositora lo tiene, pero claro, no tiene la responsabilidad de gobernar. Por lo tanto, eso lo puede dirimir con más tiempo. Ahora, cuando vos gobernás no tenés tiempo. Es más, la coalición opositora tiene una obligación moral muy grande, que es escribir lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer antes de diciembre. Y toda la oposición tiene que firmar eso con su sangre. Porque lo que no puede pasar es que llevemos al gobierno el año que viene y nos peleemos igual que este gobierno, digamos. Eso es lo que no puede pasar. Y entonces ahí nosotros tenemos un compromiso moral con la sociedad entera y sobre todo con aquellos que van a confiar de nuevo en nosotros. Ahora mostremos ahí lo que decía Cristina Fernández de Kirchner. Cuando yo me junté, que tuvo tanta prensa y con Melconian, que nadie puede pensar que yo tengo las mismas ideas que Melconian en política, pero esta es la gracia. La gracia no es juntarse con los que piensan igual. La gracia está juntarse con los que piensan distintos y ver si al menos en economía podemos tener un acuerdo mínimo, porque todos hablan de la inflación. El problema es que la inflación viene porque no tenemos moneda, que es lo que yo vieron que venía en las conferencias que yo venía dando de la economía bimonetaria y qué sé yo, del dólar, pim, pum, pam. Es eso. Entonces, hay que ponerse de acuerdo mínimamente en eso para volver a reconstruir. Y la verdad que cuando yo fui a hablar con él, lo hice con esa intención y sigo con la misma intención de siempre. Primero porque es cierto que todos los dirigentes políticos quieren ser presidentes, como dicen los curas que quieren todos ser papa, ¿no? Bueno, sí, la verdad. Bueno, ¿qué cura no quiere ser papa? Obviamente. Eso lo charlamos una vez con Jorge, él se reía. Y finalmente yo tenía razón. Finalmente yo tenía razón. Y la verdad que en mi caso yo ya fui presidenta 2 veces. O sea, la máxima ambición que tiene un político, una política... ¿Usted le cree a Cristina cuando dice es necesario un acuerdo mínimo? Yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario un acuerdo mínimo. Las condiciones para el acuerdo mínimo tienen que ser, hay que dejar las agresiones, hay que cuidar al otro en el momento de charlar, no hay que exponerlo al otro para que nadie se vea que está perdiendo. Tiene que haber un proceso de escritura de cuáles son los puntos. Omar hablaba recién de 5, de cuáles son los puntos. Tiene que trabajarse previamente antes de hacerse público el acuerdo. Y vuelvo a decir... ¿Pero eso no rompe la identidad de los espacios? La identidad del relato del kirchnerismo y la identidad, por ejemplo, de Patricia Bullrich diciendo nos están llevando a Venezuela. Y vuelvo a decir, el acuerdo en la Argentina no es solamente de la política. No es solamente de los políticos.
El acuerdo tiene que incorporar a los sectores sociales, tanto a los empresarios como a los sectores sindicales. No puede haber un modelo de Argentina nuevo hacia adelante si no está involucrada la sociedad. Digamos, porque lo que los políticos acordamos normalmente son cosas de los políticos. Y en este caso sobre lo que tenemos que acordar es un modelo de crecimiento de la Argentina hacia adelante, un modelo de sociedad. ¿Cómo vamos a crecer? Nosotros tenemos, y esto espero que no se enoje Omar, nosotros tenemos un crecimiento en los últimos años de las organizaciones sociales a costa de los sindicatos. Y a los sindicatos, a él lo eligen los afiliados. A todos los sindicalistas, los que nos gusten más, los que nos gusten menos, los eligen los afiliados. A los conductores de las organizaciones sociales no los elige nadie. Y son 100% estatal. Él, sus ingresos son de la actividad privada. Habrá otros que son del Estado, pero no son 100% estatales. A ver, me queda pendiente el tema yo insisto, digamos, Patricia Bullrich tiene un discurso muy duro, de los halcones de Patricia Bullrich tiene coraje, valentía, convicciones y tiene dos condiciones que no tiene la mayoría de la política: austeridad y honestidad. No, y tiene un armado, y a mí, por lo que me cuentan, tiene un armado político donde justamente busca construir, más allá del discurso, busca construir políticamente. Es decir, no es lo que piensa Gerardo Morales, ¿viste lo que dijo? Por abajo dialoga con todos. Por arriba se muestra como un halcón que le pega a este, que le pega al otro, que creo que ni siquiera condenó el atentado a Cristina Fernández de Kirchner de manera inmediata. Ahora, ¿hay posibilidad efectivamente que eso se haga público, digamos, que los que se muestran como halcones se puedan acercar, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner, que tiene el 30% de su base electoral, pero tiene una imagen negativa del resto de la sociedad, que es el que vota, por ejemplo, a Juntos por el Cambio? Eso habría que... A ver, primero, lo personal preguntáselo a Patricia. Sí. En lo otro, en lo político. Yo estoy seguro que la seguridad que tiene Patricia en lo que piensa es lo que le da una fortaleza y un lugar para sentarse a charlar en el momento que las condiciones estén dadas para que eso pueda ser. ¿Cuándo son? Vuelvo a decir, las condiciones las mencioné antes, digamos. O sea, yo no creo que haya ninguna persona que haga política y que no crea que no tiene que haber en algún momento el diálogo. Ahora, ese momento está hoy, bueno, hay que construirlo. Hoy no está. ¿Hay que construir ese momento? Sí, es una obligación de la política. Nosotros no podemos dejar que después de cada elección vayamos de un punto al otro. Ahora, Joaquín, hay un doble discurso ahí, porque uno te escucha a vos, incluso escucha a Cristina, lo escucha a Alberto, que ahora salió alineado con Cristina a hablar del diálogo, pero en los dos espacios y en los extremos vos estás con Patricia Bullrich, que es un extremo dentro de la oposición. De hecho, recién Gerardo Morales le dijo que no podían ni manejar un auto en una calecita. Sí, para Gerardo Morales es un extremo. ¿No hay como un doble discurso en el sentido que les termina haciendo funcionar la grieta? Porque decimos hay que hablar, hay que dialogar, pero tanto del kirchnerismo más duro como desde el espacio de Patricia Bullrich hacen que sea imposible en los techos un diálogo. La única grieta que hoy es difícil de zanjar es la que existe entre nosotros, los políticos y la gente. Esa es la única que es difícil de zanjar. Sí, no, mira, a mí me parece importante el gesto que hizo la vicepresidenta, y no es la primera vez que lo hace. Sería interesante si Mauricio Macri también convocara a Andrés Aciaín o al Rulo de la Torre, como ella se juntó con Melconian. Digo, a ver, a mí me parece que el problema grave que tiene la Argentina es la desigualdad. El mundo es la desigualdad. La grieta puede ser cierto, hay que resolverla, porque no es bueno, pero la desigualdad es tremenda. Entonces, esa asimetría que se produce entre los que tienen empleo y tienen trabajo, entre el salario y el ingreso, entre los comerciantes, que no es lo mismo un comerciante del centro de San Miguel que la periferia, o no es lo mismo un comerciante del conurbano que aquí en Cava. Entonces, estas cosas me parece que lo produce una macroeconomía que no se estabiliza nunca. Entonces, esas cosas hay que resolverlas y nosotros debemos apuntar de nuevo al pleno empleo, a cómo generamos puestos de trabajo genuinos, registrados, con salario digno, con salario familiar, con antigüedad, con vacaciones, con la posibilidad de ascenso. Y esta es la discusión profunda que nosotros tenemos. Después, en cada fuerza política puede haber expresiones que son, o sea, más contundentes, otras menos. Yo entiendo estas cosas,
pero en la medida que no nos pongamos de acuerdo en 5 o 6 ejes centrales y veamos qué entendemos nosotros en esta discusión que hay, mercado y Estado, o sea, obviamente que quienes venimos Yo creo que hay una oportunidad justamente en el programa económico vigente, que es el programa del FMI que votó la oposición y que no votó el kirchnerismo. El que tiene que sumarse a esto es el kirchnerismo. De hecho, a ver, digamos, obviamente se ha sumado el kirchnerismo, porque Cristina avala hoy 100% lo que está haciendo Sergio Massa. Yo creo que este es un programa de transición, porque, a ver, a los trabajadores en este programa nosotros tenemos dificultades. Pero ustedes son conscientes que es un programa que por lo menos hay que sostener durante un año. Somos tan conscientes que se ha producido una reformulación en nuestra coalición de cuáles son los roles de cada uno. Vos lo tenés claro eso. Por lo tanto, somos conscientes de eso, claro. Pero apoyan todos hoy al ministro de Economía. Todos apoyamos que tenemos que salir de esta situación de inflación. No, todos queremos salir de esta situación de inflación. El tema es cuáles son los instrumentos. Pero de hecho... Había una discusión sobre el rumbo dentro de este gobierno, de cuáles eran los instrumentos. Yo creo, de hecho, nosotros ¿qué estamos pidiendo ahora? Yo te voy a hablar desde el mundo sindical donde provengo. Lo que estamos pidiendo ahora, así como se le ha otorgado estos beneficios o estos reconocimientos al núcleo sojero o a otros sectores, bueno, ahora viene la respuesta para el mundo del trabajo, porque evidentemente hay sectores aún registrados de trabajadores que le cuesta llegar a fin de mes. No hablo de la informalidad que perdió una barbaridad. Entonces, ahora esperamos a la respuesta, y esa respuesta que tiene que dar el Ejecutivo y nuestro gobierno es la distribución. Si no logra la distribución de aquí a las elecciones del año que viene, vamos a estar en problemas para seguir siendo gobierno. Eso está clarísimo. A cualquier dirigente que le preguntes, a cualquiera que tenga mínimamente que realizar una gestión, esto le va a interesar y lo tenemos que resolver. No, y el otro punto que decía es, el gobierno está en tanta debilidad que, bueno, que ese discurso de van a Venezuela y demás, ya se cae, digamos, porque hemos visto ya en el segundo gobierno de Cristina un gobierno frágil, hemos visto un gobierno de Macri que también era un gobierno débil. Y el gobierno de Alberto Fernández siempre fue débil. Ahora, después de la crisis económica que está atravesando 100% de inflación, es un gobierno que hasta hace un mes y medio se discutía si llegaba a fin de mes o no llegaba a fin de mes. Eso es lo que estaba sobre la mesa en discusión. Entonces, ese discurso de se quieren llevar todo puesto, no, están tratando de terminar su gestión. A mí me preocupa mucho más que las elecciones del año que viene, la pobreza hoy. Nosotros hoy tenemos... De cómo se hace este año largo que hay. Tenemos hoy un nivel de pobreza muy alto, con salarios, jubilaciones e ingresos informales que que están arriba de eso, que están perdiendo todos los días contra la inflación, sobre una pobreza estructural muy grande. Entonces, y la política está discutiendo qué pasa en Juncal y Uruguay. No por culpa de la vicepresidenta, sino por culpa de la política. Entonces, dejamos de mirar hacia el lugar que tenemos que mirar, no nos estamos ocupando de eso y estamos ocupándonos de nuestras peleas. Hoy, la elección del año que viene queda lejísimos, queda muy lejos. La situación en el conurbano, no quiero ser ni alarmista ni nada por el estilo, todos los días vamos para atrás. Todos los días, porque, mirá, Recién acabamos de ver un hecho trágico, ¿no? Eso en Saavedra, acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en el conurbano, la cuarta semana crecen los delitos. La cuarta semana de cada mes, desde marzo. ¿Está bien? Sí. O sea, ¿eso qué quiere decir? No estamos llegando con los salarios. El 6-7% de inflación, 3 meses más, si no hay un reacomodamiento de los ingresos de todos los sectores, nos van a traer un problema muy grande. Es muy interesante lo que estamos hablando. Ayer estábamos en una charla con Jorge Giacobbe y mostraba unos datos interesantes. Decía, los argentinos siempre buscan a algún salvador, digamos, ¿no? Entonces siempre siguen votando. Digamos. Yo creo que eso también estabiliza el sistema. Es decir, la gente hoy no está en la protesta porque dice, bueno, esto ya termina, en un año viene otro y nos salva, digamos. Es decir, que todos construyen el triunfo electoral en base al fracaso del anterior. Pero la discusión es que siempre se dan cuenta que el que viene no te lleva a ningún lado porque no tiene condiciones para generar credibilidad o confianza. Pero es muy interesante lo que están contando, digamos, un gobierno que está pidiendo ayúdenme a estabilizar esta situación y una oposición que, bueno, que dice, bueno, a ver qué tienen para mostrar. Una oposición que obviamente el único incentivo que tienen para acercarse en este momento, más allá de que todo político dice, bueno, tenemos un año, tenemos que ayudar a los pobres y a todos los argentinos, es también poder
crear gestión, condiciones de gobernabilidad para adelante. Yo creo, Maxi, que de aquellos que tenemos alguna responsabilidad, como nosotros, como ustedes, todos los que tenemos alguna visibilidad pública, que estamos expuestos, lo mejor que podríamos hacer para contribuir en esta etapa es salir del discurso del odio, de las palabras descalificantes, del insulto fácil, de la agresividad. Como el de Morales recién. Hay que salir Como de el de Morales. Más Hay que salir descalificante que ese. Si no salimos de eso, evidentemente no podemos esperar hacia abajo, que el hombre y la mujer común de a pie, exigirle después lo que nosotros no hacemos. ¿Y está de acuerdo Plaini que siempre de un lado y del otro de la grita se considera que el discurso del odio es el otro? ¿Eso está de acuerdo? ¿O cree que el discurso de odio sale solo de un lugar? No, sale de todos los que tenemos responsabilidades, no sale de eso. Gracias a los dos, muy interesante. Gracias a vos. Ahí por lo menos dentro de distintos espacios con origen peronista se puede... Te vamos a sumar al peronismo, vos también es tiempo ya que te sumes. Les agradezco. Peronistas somos todos. Tantas. Delfina Mocorrea está en Londres porque se está realizando toda la ceremonia del funeral de la reina Isabel. Delfina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Maxi. Bien, estamos ya llegando hacia el final de estos 10 días de luto, que terminaron de ser un poquito más, porque justo el día 10 cae un domingo y a la reina no se la puede enterrar un domingo. Así que el funeral propiamente dicho será el lunes, en el cual se va a mover el féretro desde donde está actualmente, que es Westminster Hall, que sería como ahí cerca de las casas del Parlamento, es ahí como el mismo edificio, como para que tengan visualmente más o menos el edificio. Se va a mover de ahí hasta la abadía de Westminster, donde se va a hacer una misa, y después se va a llevar al féretro hacia Windsor Castle, que es a las afueras de Londres, más o menos unos 40 minutos, que probablemente para ellos, como está toda la calle cortada, sea mucho más rápido. Se va a hacer una procesión dentro del castillo de Windsor y se va a enterrar a la reina Isabel junto a sus padres, a su hermana y al amor de su vida, el príncipe Felipe. ¿Qué pasó hoy? A ver, hoy pasaron muchas cosas pero no tantas desde un punto de vista político ni movimiento, sino que fue más, hace 4 días se van a hacer 4 días, estamos con filas de gente que se acerca a dar el último adiós a la reina Isabel. Hoy la fila se tuvo que suspender, a ver, la policía metropolitana tuvo que avisar que estaba cerrada la fila porque habían como 10 kilómetros de gente haciendo fila, o sea, ya no había lugar físico para esa gente. ¿Y qué pasó? Algo muy propio de Inglaterra. Los ingleses decidieron armar una segunda fila, que era la fila para entrar a la fila, ¿sí? La fila para entrar a la fila oficial, por así decirlo. Hoy también eso generó un poco de descontento. ¿Por qué? Porque los políticos estuvieron entrando para despedirse de la reina, los ministros y demás, sin tener que hacer la fila. Cuando la gente común está esperando más de 13 horas, algunos pasaron la noche para poder dar ese adiós final. Y hemos visto figuras como, por ejemplo, la de David Beckham, que llegó a las 2 de la mañana anoche y se quedó 13 horas, hace 2-3 horas nomás, pudo entrar y dar su último adiós. Hoy el rey Carlos III reanudó sus actividades. Recordemos que ayer se tomó un día de franco, un día de descanso, y hoy fue hacia el castillo de Cardiff, que es la capital de Gales, para recibir también a la gente, a los galeses, a los cuales se acercó, les dio la mano, en fin, lo recibieron con mucha alegría allá en Gales, pero desde un punto de vista ya tanto como de la monarquía, las cosas están más tranquilas. Sí va a haber una vigilia en el cual, por ejemplo, mañana los nietos de la reina Isabel II, entre ellos William y Harry, van a ir durante 15 minutos a despedirse de la reina Isabel frente al féretro. Y de hecho el rey Carlos III le pidió a Harry que usara por primera vez el uniforme militar, porque si recuerdan en estos últimos días las imágenes que estuvimos viendo de Harry, siempre tenía un jaqué, que es el típico traje de tarde, en realidad el que se usa a la tarde. Solo él y el príncipe Andrés eran los únicos que andaban con jaqué cuando el resto de la familia estaba con su uniforme militar. Pero a pedido del padre, mañana lo va a utilizar al uniforme militar. Delfina, el funeral es entonces el lunes.
Y va a ir Biden, está confirmado que va a ir Biden, van a ir los principales presidentes de todo el mundo. De la Argentina todavía no está definido quién va a viajar. Sí, va a ir el embajador, no va a viajar nadie, va a ir el embajador Javier Figueroa, que es el embajador aquí en el Reino Unido, es un embajador de carrera diplomática de muchos años. He tenido la oportunidad de conocerlo y charlar en varias ocasiones y bueno, él me comentó que va a ser él quien va a ir a representación del país. Por otro lado, la primer mandataria internacional que llegó hoy a despedirse de la reina Isabel fue la primer ministra de Nueva Zelanda. Hoy pudimos ver sus imágenes. Sí, tal vez no es tan conocida para nosotros en Argentina, pero bueno, Nueva Zelanda es parte del Commonwealth, entonces acá simboliza mucho, ¿no?, su presencia. Claro, bueno, vamos a seguir el tema obviamente el lunes, que va a estar todos los medios del mundo ahí en Londres siguiendo el funeral de la reina Isabel. Delfina Mogorrea, gracias, impecable como siempre, desde Londres. Ya estamos sobre el cierre del programa. El lunes vamos a explicar bien cómo impacta la tasa de interés y el juego que están haciendo, subiendo fuerte la tasa de interés efectiva anual, ya 107%. Para que el que tiene ahorros se quede con los ahorros en el banco y no corra al dólar con la aceleración inflacionaria, o que no corra a comprar bienes, ¿no? Que es un poco también lo que hemos visto, ¿no? Que todos se sacan de encima los pesos tratando de o comprar bienes o comprar dólares, pero no quedarse con los pesos como ahorro. ¿Tenés un datito respecto a, bueno, va a haber un encarecimiento muy fuerte de tasas de interés? Claro, sí, todo. Después el lunes lo vamos a mostrar en el Ahora 2, en el financiamiento con tarjetas de crédito, todo se encarece, todo por encima, bien, incluso en la Hora 12 por arriba del 100% anual. Maxi, la novedad financiera de esta hora y cambiaria tiene que ver con el recalentamiento de los dólares alternativos. Ayer se dio una suba de 4 o 5 pesos. Hoy también 6, 7 pesos arriba el contado con liqui, superando la barrera de los ¿El contado con liqui en cuánto? 303 pesos. De nuevo, 303 pesos. Es el dólar, digamos, donde dolarizan justamente las empresas. El blue está tranquilo en 277, pero la novedad es tanto el contado con liqui en 303 como el dólar bolsa en 294 pesos, con subas importantes de entre 6 a 7 pesos en el día de hoy. Lo que cuentan desde la Citi es sojeros que recibieron el dólar. Sí, lo que estamos contando. Teníamos ese dato también. El Banco Central ya compró vía dólar soja, compró como 3.000 millones de dólares, dólar soja, en 8 días. Pero le quedaron en las reservas 2.000 millones de dólares. Porque el resto lo usó para pagar importaciones. Eso da un saldo neto de emisión monetaria de 400.000 millones de pesos, que obviamente está en el bolsillo de lo que vendieron la soja, y obviamente algunos se están dolarizando como forma también de refugiar ese capital de trabajo. Nos estamos retirando, ya están Roberto Funes y Mariana Contartesi. ¿Y tu Hola. ¿Cómo andás, Maxi? Impactante, la verdad que blanco y amarillo te queda muy bien. Escúchame, tengo el último de la moda, me lo trajo Robertito de Europa esto. Pero la verdad que es muy lindo. Es muy lindo. Sí, muy llamativo, muy llamativo. Te queda bien con el blanco, aparte estás... Es color papal, es muy papal. Estoy papal. Estás bien de primavera. Estoy bien de primavera. Estoy papal, estoy Está muy papal, está muy certificado. No creo que te dejen entrar al Vaticano, así te digo. Tu saco hace... No te van a dejar entrar. No, yo me vine, viste, informal, sí, me tendría que haber traído unas zapatillitas, una cosa más. Sí, vine también con varonil, como siempre, pero más tranqui. Vos estás también muy elegante. Sí, elegante por hoy es viernes, se lo permite uno, ¿viste? Esa zapatilla, para mí, viste, no... Maxi, te veremos en zapatillas, danos el gusto. No, lo mismo me gustan estos zapatos, es lo más informal que puedo usar, estas cosas. Esto es lo más... No te creo nada, ¿sabés? Que no sos... Yo te veo. Los tres cómo están. Te veo con... A ver, los tres. Sí. Mirá, poné. Esto es lo más informal. Lo más bueno, informal. Ahí está. Ay, Máximo. Se quedan con Roberto y con Mariana. Nos reencontramos el lunes. Chao. Buen fin de semana, querido.